especialmente en este primer desayuno de coyuntura económica y política del año, que es un clásico ya del CED. Agradecerle especialmente a Ignacio Masnávar, que nos acompaña ya hace muchos años y obviamente enaltece el valor de esta actividad. Agradecerles a todos ustedes, al Consejo Empresarial del CED, a todos los amigos, a las autoridades del gobierno, a los legisladores que se hicieron un ratito para venir a acompañarnos y a conversar un poquito. Creo que el valor que hemos logrado agregar en esta actividad a lo largo de los últimos años es, sintéticamente, en un poco más de una hora, tratar de presentar las principales características de la coyuntura económica y política. Así que bueno, agradecerles también en nombre de la Fundación Konrad Adenauer, de su director Sebastián Grunberger, que hoy no nos puede acompañar porque está en el exterior, pero que obviamente es un aliado importantísimo para el trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Y bueno, sin más, también le paso la palabra a Mariana Castaldi, que nos hace el gusto de estarnos acompañando, moderando esta actividad, y bueno, en unos minutos vuelvo en otro rol. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Es un placer reencontrarme con ustedes y es un honor poder estar acá acompañándolos en este primer desayuno de análisis de coyuntura que realiza el CED en este año. ¿Y qué coyuntura que tenemos? Porque estamos ya a 3 días del referéndum por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, pero además tenemos un dato fresco que es el de Cuentas Nacionales, que se conoció ayer a la tarde. Estamos hablando de un crecimiento de la economía uruguaya de un 4,4% en el 2021. Tenemos dos disertantes de lujo que no necesitan presentación. Me refiero a Ignacio Masnávar, director de Opinión Pública de Equipos Consultores, y Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Cada uno de ellos va a abordar esta área, su área de expertise, y quiero contarles un poquito la modalidad. Cada uno va a contar con unos 30 minutos para su presentación y exposición, y después vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas donde ustedes van a estar planteando sus inquietudes. Así que los invito a ir tomando nota mental de aquellas inquietudes y dudas que vayan surgiendo a lo largo de las presentaciones, para después poder tener este espacio de conversación e intercambio. Si les parece bien, voy a invitar ahora a Agustín a que dé inicio a esta presentación. Bueno, muchísimas gracias, Malena. Ahora sí, ya en el rol de expositor, agradecerle al equipo de trabajo del CED que estuvo trabajando intensamente en las últimas semanas para tener esta presentación, a Ignacio Umpierres, que lidera un poco la parte de coyuntura, que trabajó mucho con Ramiro Correa, con Martín Blanco, a Miriam Parisolo y a Sabrina Ribeiro, que hicieron posible el evento que tenemos ahí. El nombre que le pusimos a la presentación de coyuntura política, económica, perdón, estoy robando, Nacho, es en qué fase del ciclo estamos. Creemos que, tanto mirando el mundo como mirando Uruguay, estamos muy posiblemente en una fase del momento del ciclo, tanto de la economía global como de la política económica del Uruguay. Cuando miramos el contexto internacional, ¿cuál es el ciclo que estamos empezando? Bueno, claramente es un ciclo de más inflación y menor crecimiento. Claramente la guerra importa, esto venía de antes de la guerra, pero la guerra importa y ya las primeras estimaciones de cuánto se va a ver afectada el crecimiento económico global y la inflación por la invasión ucrania y la guerra en Ucrania hablan de más de un punto por ciento de menor crecimiento del PBI del mundo, algo menos en Estados Unidos, algo más en Europa. A la vez, la inflación en el mundo estaría siendo 2,5 puntos más que lo que se preveía antes de la guerra, esto según indicadores de OCDE, pero sí consolida bastante una idea de un mundo con un crecimiento bimotor, con un crecimiento basado básicamente en el impulso que dan China y Estados Unidos, con Europa bastante más rezagado. De todos modos tenemos un crecimiento de Estados Unidos y de China, especialmente de Estados Unidos y de Europa, que está por debajo de lo que preveíamos a fin de año, por distintas circunstancias. Una China que va a dejar de crecer a ese 7%, que parecía que era para siempre, va a empezar a crecer algo menos. De todos modos sigue siendo un crecimiento muy importante de 5,5 puntos, y Estados Unidos en el entorno de 2,8 y Europa en 2,4. ¿Cuál es la principal noticia positiva que tiene el mundo para darnos para un país como Uruguay? Bueno, claramente los precios de los commodities. La realidad es que los precios de los commodities están en buenos niveles y tienen el alto nivel de los precios de los commodities tiene algunas características que son mucho más estructurales que coyunturales. Y son previas a la guerra. La guerra solo agudizó algunos de los problemas que había. Básicamente tenemos cuellos de botella en varios sectores de la producción, tenemos sequías que impactaron, tenemos decisiones políticas, tenemos conflictos políticos. Por distintos lados, los desacoples entre oferta y demanda nos hacen pensar
de que vamos a tener persistentemente altos precios de los commodities. El caso de la carne está en valores, la exportación promedio de tonelada de Uruguay está en valores récord. En el caso de los lácteos, un sector que había sido muy golpeado, también se ha recuperado muchísimo, hay que ir hasta el 2011, 2012 para encontrar niveles de precios de los lácteos como los que tenemos ahora. Los granos siempre son bastante más volátiles, pero también la soja parece estarse consolidando arriba de los $600 por tonelada. Y bueno, claramente la contracara de eso para un país como Uruguay es el valor del petróleo, que también parece estarse cómodamente en las últimas semanas por arriba de los $100, con un nivel de volatilidad alto y muy sujeto a los conflictos que estamos viendo, pero parece consolidarse en niveles altos. ¿Cuál es la contracara de esto para países emergentes, exportadores de materias primas? Bueno, creo que la parte buena es bastante evidente. La contracara es ecuaciones de costos que van a estar desafiadas. Creo que todos las cadenas productivas, los sectores empresariales están viendo cómo los costos están aumentando sistemáticamente. Costo de vida, ¿no? Yo acá los invito a poner aumento de precios, combustibles o alimentos, poner España, Estados Unidos, Argentina, Europa, cualquier país del mundo, ustedes se van a encontrar que es un tema recurrente en todo el mundo y que es un tema que está golpeando a los gobiernos en todo el mundo. El aumento de los precios en general, pero en particular de los alimentos y de la energía, y que obviamente los gobiernos están lidiando con bastante dificultades. Es bastante divertido ver cómo se repiten las discusiones y las acusaciones entre gobierno y oposición, sea quien sea que gobierne en cada país con este tema. Y probablemente va a implicar una respuesta más agresiva del lado monetario. Para moderar esta inflación vamos a precisar una política monetaria, un aumento de tasas bastante más agresivo de lo que pensábamos hace algunos meses. Y también hay una contracara que es el dólar débil, ¿no? Para los países emergentes, exportadores de commodities, el tener altos precios de los commodities y tasas altas implica una debilidad local del dólar. Y eso, sé que en Uruguay siempre es un país particularmente sensible, tanto social como empresarialmente, al valor del dólar y la discusión de, bueno, hasta dónde representa atraso cambiario, hasta dónde no es atraso cambiario. Realmente, en el contexto actual, parece difícil pensar que el dólar débil en Uruguay representa atraso cambiario, porque las condiciones internacionales dan lugar a un dólar débil que creo que nos vamos, por lo menos por unos meses, nos vamos a tener que acostumbrar. En particular vamos a ver cómo resulta la cosecha de verano, que aparentemente hay buenas perspectivas al respecto. Y volviendo para afuera y mirando el mundo, en particular poniendo la mirada en Estados Unidos, bueno, ¿en qué momento está Estados Unidos? Claramente está en un momento de empezar a subir las tasas. Estados Unidos tiene el desafío de lograr un aterrizaje suave. Se disparó la inflación, están con la mayor inflación en 40 años, están con un mercado laboral francamente recalentado, es evidente, tienen niveles de desempleo extraordinariamente bajos, pero ahora tienen este indicador de acá. Este es el ratio de puestos de vacantes por desocupados, 1.7. 1.7 vacantes por cada desocupado. Obviamente esto habla de un recalentamiento del mercado laboral y bueno, lo que dice el manual en estos casos de un mercado laboral con desempleo particularmente bajo y tasas y inflación en niveles récord, obviamente es empezar a subir las tasas. ¿Cuál es el desafío de Estados Unidos? Bueno, lograr subir las tasas de una forma que permita tener un aterrizaje suave. ¿Qué es un aterrizaje suave? Ir logrando anclar las expectativas de inflación, ir logrando bajar la inflación en mediano y corto plazo, sin que eso tenga un impacto en la actividad económica. Ese sería el aterrizaje suave. Acá hay una discusión que el año pasado en algún desayuno capaz que la planteamos y que hoy aparece absolutamente laudada, que es aquello que suena muy viejo, pero que hasta hace algunos meses lo discutíamos, si la inflación global era más transitoria o más permanente. Claramente es permanente. Claramente la idea de que no, esto fue por la pandemia, por las políticas localizadas, y el año que viene esto se apaga, claramente no es así. Y cuando vemos algunas características de cuáles son los riesgos de este aterrizaje suave, vemos, bueno, indicadores de cuello de botella como el que les presento a la izquierda, claramente niveles altos, hay problemas estructurales en los mercados, desajustes entre la oferta y la demanda. Una inflación que se está desanclando en Estados Unidos de ese nivel de 2%, claramente, pero no la inflación de este año, la inflación a 2 años, a 5 años, y la inflación a 10 años aparece en 3,5 y en casi 3 puntos. Esto nos muestra la permanencia con la que están asumiendo los mercados, la nueva situación inflacionaria y un peligro real de entrar en una espiral de precios y salarios en Estados Unidos. Este mercado laboral recalentado hace que los empleadores cada vez ofrezcan salarios mayores, con precios que también se están acelerando, y obviamente acá hay un riesgo latente de caer en esta espiral de precios y salarios. Estos riesgos que de materializarse, ¿qué pueden implicar? Bueno, una postura, la necesidad de tener una postura mucho más agresiva de la Reserva Federal, de que la Reserva Federal no logre anclar las expectativas como le gustaría hacerlo, simplemente anunciando que va a subir las tasas,
que los agentes asuman que las tasas van a subir, que realmente crean que esto se va a ir apagando y que la inflación se vaya desarmando. El riesgo de que eso no sea así, hoy en día parece bastante más real de lo que era hace algunos meses. Este es un trabajo a la izquierda bastante nuevo que evalúa cuándo hubo aterrizajes suaves y cuándo hubo aterrizajes forzosos. Aterrizaje forzoso es cuando la baja de la inflación tuvo un impacto grande en la actividad económica, implicó una caída de la actividad. La mayoría de las veces, efectivamente, en Estados Unidos la Reserva Federal logró el aterrizaje suave. Pero no siempre, y en particular en los 70 y en principios de los 80, hubo algunos aterrizajes forzosos, y varias de las cosas que estamos viendo ahora, en particular los niveles inflacionarios, que de hecho no se verificaban a estos niveles desde aquella época, nos pueden hacer pensar que algunas cosas son más parecidas a aquella época. En particular un indicador que es el diferencial de tasas de largo y de corto plazo, que se lo usa como un predictor de la posibilidad de una recesión en los próximos 12 meses. Bueno, cuando se acerca a cero, se supone que va a haber una recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses, el indicador efectivamente se está acercando peligrosamente a cero. Eso estaría indicando que el año que viene Estados Unidos podría entrar en recesión y bueno, con la caída de la actividad, nuevamente reiniciar el ciclo y probablemente generar una baja de tasas. La duda es si va a ser necesario eso, si eso va a ser un aterrizaje forzoso o no. ¿Cuáles son las implicancias, viendo un poquito más a Uruguay, para Uruguay, de este nuevo contexto internacional de mayor inflación y menor crecimiento? Bueno, básicamente creo que acá tenemos lo que es el principal logro de la política económica del gobierno hasta el momento, sin ningún tipo de duda. ¿No? Creo que a la izquierda tenemos una gráfica que puede parecer algo compleja, pero tiene una cantidad de información. El eje horizontal es el ratio de deuda-producto. Los países que están más a la izquierda, más a la derecha, son países con mayor deuda. Los países que están más abajo son países con mayor déficit fiscal. Como vemos, Uruguay redujo mucho su déficit fiscal, pero sigue teniendo un nivel de deuda importante. Y en rojo ponemos todos los países que perdieron nota en las calificadoras durante la pandemia, en 2021. Básicamente todos los países. Panamá, Perú, Chile, Brasil no perdió calificación, pero empeoró su perspectiva. Colombia directamente perdió el grado inversor. Y esto creo que es un llamado de atención, no sé si se acuerdan, porque parece que fue hace mucho tiempo, pero hasta hace poco había muchas personas, muchos analistas y organismos, instituciones internacionales que decían: no pasa nada, gasten, no hay ningún límite, la pandemia hay que gastar. No, parecía que no había límites, esto eran recomendaciones que se daban. Gente, bueno, claramente no parece haber sido el mejor camino y los países, y se gozaba que las calificadoras iban a ser muy comprensivas, que los acreedores iban a ser muy comprensivos. Bueno, claramente no parece que es lo que haya pasado. Y Uruguay en este caso es el único país que queda en verde junto con Paraguay y con Uruguay, con el adicional que mejoró su perspectiva. No solo mantuvo su calificación, sino que mejoró su perspectiva. Y más importante aún, a la izquierda lo que hay es cómo esto es la nota que ponen los funcionarios de las calificadoras. Pero a la izquierda es el riesgo país que lo pone el mercado. El riesgo país es la nota que da el mercado. Los que como dice Taleb, tienen skin in the game. Los que se juegan la piel, los que se juegan su dinero. Uruguay hoy en día está pagando la menor tasa de interés, menor que Chile y menor que Perú, a pesar de que Chile y Perú tienen mejor calificación. Creo que esto de alguna forma puede ser un adelanto de una mejora en la calificación de la nota de algunas calificadoras que pueda tener Uruguay en lo que sigue de este año. Y sin duda habla de un logro muy importante de la política económica, básicamente que yo le llamaría haber alejado el riesgo Macri. El riesgo Macri, ¿qué es el riesgo Macri? Bueno, el riesgo Macri es empezar a gobernar, no tener mejoras fiscales sustanciales y que al poco tiempo encontrarte con un mundo que se te cambió, que se encarece el financiamiento como se está encareciendo, que se endurecen las condiciones. Bueno, ese mundo que parece que se puede venir, obviamente va a ser mucho más selectivo en quién le va a prestar y no. Uruguay se encuentra muy bien parado para recibir ese mundo, mucho mejor de lo que le estaba hace algunos años y sobre todo mejor en la comparación internacional y regional. Uruguay parece haber alejado ese riesgo más. Metiéndonos un poquito ya directamente en Uruguay y en la pregunta que tenemos, bueno, ¿estamos en un cambio de ciclo de la política económica? Creo que hay algunas cosas que hacen pensar de que podemos estar en un cambio de ciclo de la política económica. Lo que comentaba Malena, ¿no? Fresquito de ayer de tarde, el dato del PBI, último trimestre 2021, tenemos los datos completos del 2021, básicamente hay varias confirmaciones y quizás una novedad relevante del dato de ayer. Las confirmaciones, la recuperación fue mucho más rápida de la que casi todos prevíamos, y en particular en la actividad y en el empleo tuvimos una recuperación mucho mayor de lo que todos los analistas prevíamos. En el CER fuimos de los pocos que apostábamos a que a fin de 2021 Uruguay recuperaba su nivel de actividad prepandemia. La realidad es que nos ganó. Uruguay recuperó su nivel de actividad prepandemia el tercer trimestre, un trimestre antes de lo que habíamos previsto. Y dentro de esa recuperación mayor de la prevista se destaca
obviamente las exportaciones, el sector agroindustrial, el sector agroindustrial exportador, y se destaca la inversión, obviamente en particular el sector construcción, obviamente acá tiene un rol muy importante todo lo que es la obra UPM y obras conexas, y eso es un poco las confirmaciones. La novedad, y yo creo que es el dato más positivo que nos llevamos de ayer, es cómo se apuntaló el consumo el último trimestre. El consumo de los tres motores de la economía, que siempre decimos son inversión, exportaciones y consumo, el consumo claramente es el que venía a la saga, el que venía más rezagado, el consumo privado en particular. El último trimestre el consumo privado repuntó de forma importante, llegó casi al nivel prepandemia, quedó menos de 2% abajo del nivel prepandemia, y de hecho si lo comparamos contra el primer trimestre de 2020, está un poquito arriba. O sea, hubo una mejora importante del consumo que era sin duda una tarea pendiente. De hecho, para 2022, nosotros lo que estamos viendo, bueno, probablemente el mayor desafío está en el área del consumo. Vamos a ir a una economía que va a seguir creciendo de forma importante, el crecimiento esperado para este año, nosotros lo estamos situando en 3.3%, es una proyección inicial que probablemente puede llegar a tener un ajuste, yo diría a esta altura que es un piso. Resulta difícil pensar que por el arrastre estadístico del año pasado, lo que fue el crecimiento durante el año, simplemente manteniendo el nivel de actividad del último trimestre de 2021, Uruguay pueda crecer menos que esto, es un piso, probablemente pueda tener un ajuste a la alza, pero es un crecimiento bien relevante por segundo año consecutivo y que, por ejemplo, tiene un impacto importante que estimamos nosotros en el empleo de más de 30.000 nuevos puestos de trabajo. Y esto, probablemente no hay ningún drama más relevante para el Uruguay que recomponer los niveles de empleo. Estamos bien, recuperamos los niveles de empleo pre-pandemia. No hace falta que recordemos que los niveles de empleo pre-pandemia eran niveles malos, eran niveles de empleo ya cascoteados luego de 5 años de pérdida de puestos de trabajo. Llegamos al nivel de empleo pre-pandemia y este año esperamos que Uruguay pueda crear cerca de 30 o 35.000 puestos de trabajo más. En este tema de nuestra proyección inicial desde diciembre hasta ahora, lo que tuvimos como alguna cosa a favor y alguna cosa en contra, que la estimamos con un saldo neto, básicamente la temporada turística fue peor de lo que hubiéramos esperado. Hubo una recuperación, obviamente, contra la temporada turística 2021, fue una mejor temporada turística, pero no fue una buena temporada turística y la recuperación fue más moderada de lo que por lo menos nosotros esperábamos. Pero a la vez el sector exportador sigue estando en un muy buen momento, va hacia muy buenas cosechas en algunos casos. Entonces creemos que por ese lado hay una compensación y de vuelta, probablemente esto pueda tener algún ajuste con más probabilidad al alza que a la baja. El consumo sin duda es lo que está, el desafío, lo que está un poco tensionando la política económica, ¿no? Como les decía hace unos minutos, el consumo repuntó de forma importante el último trimestre, pero sigue a la saga de la recuperación y de hecho todavía no llegó al nivel prepandemia. Acá hay algunas precisiones para hacer que resultan interesantes. El consumo todavía no alcanzó el nivel prepandemia, pero el ingreso de los hogares sí alcanzó y superó el nivel prepandemia. Parecería que el ingreso de los hogares está mucho más ligado al empleo, a la cantidad de empleo, y el consumo más vinculado al salario real. Obviamente se comporta en la misma dirección, pero la situación es distinta. Cuando miramos directamente el mercado laboral, como les decía, vemos un mercado laboral que se recuperó con mucha fuerza el año pasado, el empleo se recuperó con mucha fuerza, una masa salarial que creció por primera vez en 4 años. Esto es un dato importantísimo, porque siempre pensamos en la caída de 2020, que fue gravísima, pero el ingreso de los hogares venía cayendo en el 18 y el 19, la pobreza había aumentado levemente en el 18 y el 19, por primera vez en 4 años aumentó la masa salarial, aumentó el ingreso de los hogares y probablemente el miércoles que viene vamos a ver que bajó la pobreza de forma sustancial en el 2021 por primera vez. La masa salarial claramente sube a fuerza de empleo y no de salario, que experimentó en el 2021 una nueva caída de 1,5 puntos aproximadamente. Acá creo que está la gran pregunta, bueno, ¿cuándo es el tiempo de la recuperación salarial? El gobierno ha asumido algunos compromisos en este sentido. Nosotros creemos que están apareciendo condiciones razonables para empezar una recuperación salarial que tiene que ser muy moderada y nosotros ponemos ahí, de sintonía fina, ¿no? No son lo mismo todos los sectores, no son lo mismo todos los empleos. Crear empleo es muy difícil y obviamente el nivel salarial que tenía Uruguay, el techo que lo tuvo en 2019, tenía un correlato por el lado del empleo. Entonces, creemos que están dadas las condiciones para empezar una mejora salarial moderada, paulatina y con sintonía fina para no descuidar la recuperación del empleo, que creemos que tiene que seguir siendo la prioridad. Hay un desafío en este sentido, y en el tema salarial en particular, en la consistencia de las políticas macro que va a tener el gobierno. El gobierno ha tenido políticas macro consistentes entre lo fiscal y lo monetario, que era algo que quizás anteriormente se podía
se podía reprochar. Claramente con mejores resultados en lo fiscal que en la inflación. En lo fiscal hay una mejora importante del déficit fiscal, que cuando miramos el déficit estructural es mejor, que este año va a seguir mejorando algo más. En la inflación, obviamente, por distintos elementos, en particular lo que es todo el aumento de precios globales, parece difícil que vaya a entrar en el rango meta que plantea el Banco Central este año. Nosotros estimamos para el cierre del año una inflación de 7,5 puntos, 7,5. Probablemente se va a seguir acelerando en los próximos meses y el segundo semestre va a empezar a ceder. De eso hay bastante consenso entre los colegas. El tema es hasta cuándo acelera y hasta cuándo cede. Pero bueno, claramente muchas gracias. La consistencia de estas políticas puede estar desafiada por una presión al mejoramiento del salario real que tuvo una pérdida cercana a los 3 puntos en los 2 años anteriores. Claramente acá la principal tema que hay que tener en mente es, con los niveles inflacionarios que tenemos hoy en día y con las pautas salariales que fueron acordadas, es difícil que haya recuperación salarial este año. O sea, que haya recuperación salarial este año va a requerir, con estos niveles inflacionarios, una rediscusión de algunas de las pautas que se fueron. Hay ahora una discusión importante con los públicos que se viene y hay otras cosas, pero varias de las cosas acordadas va a requerir rediscutirlas si se pretende que haya recuperación salarial este año. Y la pregunta, y todo esto nos lleva, bueno, a esto, tanto por el lado salarial, de empezar, de si hay una decisión política de empezar a empujar la recuperación del salario real, como algunas otras cosas. El presidente el 2 de marzo nos sorprendió, creo que a todos, o por lo menos a casi todos, con el anuncio de eventuales bajas de impuestos a partir de 2023. En el IAS y en el IRPF, baja del IAS y aumento de las deducciones al IRPF, una reducción de la carga fiscal que creo que no estaba en el mapa de nadie todavía. Esto obviamente tiene un correlato de haber logrado una mejora de la consolidación fiscal importante, una consolidación fiscal relevante, un crecimiento del 2021 esperado para el 2022 y con perspectiva para el 2023 en materia de precios que en principio van a ser favorables, pero que un poco hay que poner un poquito de números y ver, bueno, de qué se trataría esto. Y que hicimos un ejercicio con el equipo del CED que nos resultó bastante interesante, que es, bueno, ¿cuánto le costaría al Uruguay desandar, ir para atrás en el ajuste fiscal al IAS y al IRPF que hizo el gobierno pasado en 2017? El gobierno pasado aplicó distintos ajustes fiscales, el más importante fue este, el del IAS y el IRPF, también aplicó un cambio en la forma que se liquidaba el IRA empresarial, que también implicó un aumento de la recaudación, también, bueno, vía tarifas públicas, también un aumento de la recaudación bien relevante. Solo por IAS y por IRPF, hoy en día la recaudación aumentó más de 500 millones de dólares. Obviamente no creo que ni el presidente de la calle Pou ni la ministra Arbereche estén pensando en desandar todos esos aumentos porque implicaría una renuncia fiscal demasiado importante. Probablemente sea algo mucho más localizado, probablemente priorizando el IAS, que cuando uno mira los compromisos políticos ha tenido una relevancia mayor. El IAS implica 80 millones de dólares de desandar el IAS a su diseño original. El IAS no es original de la reforma tributaria, pero casi lo es. Implica 80 millones de dólares menos. Desandar el IRPF implica 400 y pico, creo que eso es bastante más improbable. Pero bueno, creo que sirve para poner en un nivel, objetivizar un poquito de qué estamos hablando, y bueno, empezar a calibrar cuál es la potencial renuncia fiscal y cuán expansiva puede ser. A nuestro juicio, y parecido a lo que dijimos con el tema salarial, pueden haber condiciones para un inicio de cambio de ciclo de la política fiscal, pueden haber espacio para alguna renuncia fiscal, para alguna baja de impuestos. Acá hay una discusión aparte de cuáles son los impuestos que sería prioritario bajar, que tienen factores distributivos, de eficiencia económica, que no vamos a entrar, pero que hay que ser muy cautelosos y muy moderados al respecto. Uruguay mejoró sustantivamente, como veíamos hace algunos minutos, su terreno fiscal, pero es una fragilidad importante y creo que otros países como Chile y Perú nos están enseñando lo frágil que es todo y lo rápido que se puede volver en contra de algo así. Así que nuestra lectura de esto es ser muy moderados y ser muy cuidadosos con las mejoras fiscales para no tener un retroceso en este sentido. Para cerrar, voy a dedicar los últimos minutos a lo que yo creo que debería ser la principal preocupación de las políticas públicas del Uruguay. No hay ningún tema tan importante para el Uruguay como lograr crecer más. Esto hay un premio Nobel de Robert Luca que decía, una vez que uno empieza a pensar en el crecimiento económico, es difícil pensar en cualquier otra cosa. Suena excesivo para quien no ha pensado seriamente en el tema, pero realmente las implicancias en la vida de las personas, en los servicios públicos, en los salarios, en las jubilaciones que podemos pagar, que podemos tener, son enormes. Entonces,
Uruguay tiene un crecimiento potencial bajo, un crecimiento de largo plazo bajo. La nueva institucional fiscal, aprobada en la Ley de Urgente Consideración, creó un consejo fiscal y a su vez que es asesorado por un comité de expertos, que desde el CET tenemos el gusto de integrar. El comité de expertos dio su visión de cuál es, cómo van a evolucionar los factores del Uruguay, la formación bruta de capital, la mano de obra, la productividad total de los factores, y eso da que los expertos uruguayos creen que Uruguay tiene un crecimiento potencial de 2.1. 2.1 poco. 2.1 poco, 2.1 no alcanza, realmente es evidente que no alcanza para satisfacer las demandas sociales a las que aspiramos. La sociedad uruguaya tiene demandas importantes, tiene expectativas de vivir relativamente bien, de jubilarse con condiciones similares a las que hoy existen, y básicamente, para decirlo de una forma, estamos mejor de lo que vamos a estar en el mediano y largo plazo si no hacemos cosas, si no hacemos reformas que nos permitan expandir este crecimiento potencial. La inacción es muy peligrosa en ese sentido. ¿Y por dónde está el tema? Por la productividad total de los factores. Un país no es rico porque es más rico que otro. Alemania no es más rico que Indonesia porque los alemanes sean más trabajadores que la gente de Indonesia. Los alemanes son más ricos porque son más productivos, porque participan de una economía con mayor capital humano, con mejor eficiencia económica, con mejor infraestructura, con mejor inserción internacional, con mejores redes logísticas, una cantidad de cosas que permiten que el trabajo alemán es muchísimo más productivo que el trabajo de una persona que trabaja. No va a venir el crecimiento como vino durante la bonanza económica, que el crecimiento uruguayo vino por acumulación de factores, por inversión, por mayor cantidad de horas trabajadas, que es importante y hay que seguir empujando, pero el diferencial es la productividad total de los factores, esa famosa PTF. Esto nosotros lo vemos, esto lo planteamos ya en un desayuno pasado y lo planteamos porque realmente para nosotros es un concepto muy relevante. Uruguay está en lo que se llama la trampa del ingreso medio. Si bien no es un país de ingreso medio, Uruguay en las clasificaciones no clasifica como ingreso medio, pero es un país está en la trampa del ingreso medio conceptualmente. Uruguay es un país muy rico para crecer como crecen los países más pobres, que atraen inversión, que viene a buscar costos bajos, salarios bajos, terrenos bajos, impuestos bajos. Uruguay no ofrece eso. Pero no es suficientemente productivo, no es suficientemente sofisticado para crecer como crecen los países europeos, como captar la inversión que captan países que ofrecen una productividad de trabajo mucho mayor. Y esta trampa del ingreso medio creo que se ve como en pocas cosas en el mercado laboral. Uruguay tiene salarios, en particular salarios de baja calificación, los salarios no calificados, que son altos para la productividad. Para la productividad de trabajo son salarios altos, pero son salarios bajos para el costo de vida. Entonces, en el mercado laboral tenemos una tensión que le pedimos muchísimas cosas al mercado laboral, porque, es verdad, desde el punto de vista social es razonable pedir ese aumento, desde el punto de vista de la productividad de ese trabajo está totalmente tensionado. ¿Qué puede hacer para distender esta tensión? Bueno, por el lado del costo de vida, trabajar en reducir el costo de vida. Uruguay tiene un nivel de precios, no estoy hablando de inflación, estoy hablando de costo de precios estructuralmente alto en muchos mercados, con bajo nivel de la competencia, con baja intensidad de la competencia, en el transporte, en la salud, en los combustibles, en algunos productos de primera necesidad que tienen precios caros, extrañamente caros. Y por otro lado, trabajar en una reforma laboral que permita reducir rigideces y tener un mercado laboral más moderno, más ajustado a la productividad, que entienda mejor el mundo del trabajo hoy en día. Tenemos un mercado laboral, una regulación laboral que está con leyes de la década del 40, que obviamente habla de un mundo de trabajo que ya no existe. Entonces, no son contradictorias las dos partes cuando uno mira y ve a veces unos actores quejándose de una de las cosas y a veces otros actores quejándose de las otras. Las dos cosas tienen su parte de verdadero. En ese sentido, el compromiso nuestro es, creemos que el 2022 tiene que ser un año diferencial para Uruguay. El 2022 tiene que ser un año de empujar reformas estructurales, de que Uruguay logre cosas. Es un año, es el último año, el 2023 es un año preelectoral, con todas las implicaciones. El 2022 tiene que pasar cosas. Y desde el CED estamos comprometidos no es una tarea del gobierno, obviamente, es prioritariamente una tarea del gobierno, pero nosotros desde el CED estamos comprometidos a trabajar en el tema. La apertura comercial, que es una de las prioridades del gobierno y que le ha puesto mucha más agresividad al tema, creo que se ha hecho mucho. Desde el CED hemos aportado desde el 2018 con un índice que cuantifica el atraso en la inserción comercial del Uruguay. A la vez el año pasado, a fin de año, publicamos un libro que recopila la opinión de distintos actores, académicos, empresariales, sociales, y que tiene un capítulo escrito por Nicolás Albertoni que trata de sistematizar algunas ideas para poner en blanco sobre negro por dónde tiene que ir tendría que ir la estrategia de inserción internacional del Uruguay con cosas bien concretas. En tema de reforma de seguridad social, sin duda, esto creo que ahora se ha enturbiado la discusión con todo el referéndum del domingo, pero sin duda el ministro
ministro Astori, el gobierno pasado, le decía, al gobierno que viene le toca cierta reforma, sea cual sea. Creo que es imprescindible, no hay consolidación fiscal real, no hay estabilidad macroeconómica definitiva si no solucionamos este tema. Tenemos un elefante en la sala. Del CETRA hicimos un trabajo, hicimos una recopilación de experiencias de sistemas previsionales y de experiencias de reformas exitosas que pueden tener aprendizajes y modelos para Uruguay, el caso de Alemania, el caso de Holanda, el caso de Suecia, y analizando los casos y en particular buscando cuáles son los aprendizajes para Uruguay. Y hay cosas muy concretas que creo que fue un trabajo que se hizo al servicio del comité de expertos, que el comité de expertos utilizó, y que bueno, vamos a tratar de participar y poner a la mesa algunas de esas cosas para mejorar la calidad de discusión de este tema que ya vemos que viene bastante mal. La reforma educativa, ni que hablar, creo que esto es llover sobre mojado. Hay otros think tanks como DIV21 que han trabajado mucho más específicamente en este tema. Nosotros nos hemos enfocado más en el tema de fragmentación social y que está muy vinculado a la correlación en los barrios, entre abandono, ese número horrorífico que tenemos de 60% de los jóvenes que no terminan el liceo. La correlación es eso, y los niveles de violencia por barrio son altísimos. Tenemos, la literatura muestra claramente la correlación que hay entre abandono y del sistema educativo, entre deserción educativa y violencia. Y reforma laboral, que es el tema que lo estamos focalizando en prioridad, el tema de trabajo este año. Presentamos un monitor de mercado laboral junto con equipos consultores y Buscojobs, que utiliza cientos de miles de datos que estaban sin utilizar de Buscojobs, que muestra dónde hay espacios de mejora y dónde hay oportunidades muy marcadas para nuestros trabajadores de baja calificación en particular. Dónde hay empleos que requieren una calificación corta para reinsertarse y que el mercado los quiere, y que el mercado los demanda y que el mercado los paga bien. Obviamente acá aparecen todo el tema de las TICs, pero no solo las TICs, hay algunos hallazgos bien relevantes en este sentido. Y bueno, reformas bien, creo que es una pata que es bastante más aburrida, siempre pensamos todo lo macro. Uruguay tiene problemas microeconómicos grandes, de burocracia, de trámites, de falta de competencia. Creo que cuando uno levanta una piedra encuentra un mercado donde hay pocos actores, donde es un mercado muy quieto, como una especie de paz de los cementerios. Hicimos un trabajo nosotros sobre el tema del contrabando, que creo que hacemos unos aportes para tratar de combatir seriamente el contrabando desde sus causas, de sus problemas profundos, sino desde la consecuencia. También en un boletín aportamos algunos insumos sobre el tema mercado de combustibles y por dónde están los problemas. Esto obviamente es mucho más árido, mucho más tedioso, pero hay toda una agenda de reformas micro que son mucho menos costosas políticamente, son mucho menos ruidosas políticamente que lo que fuese una reforma de la seguridad social, que hay que poner un capital político en juego, y que creo que Uruguay también tiene muchísimo para ganar atacando por ese lado. Para cerrar, y en resumen muy brevemente, en el terreno internacional vamos a un mundo con más incertidumbre, menor crecimiento, mayor inflación. Los precios van a seguir siendo favorables para un país como Uruguay, y las condiciones, el endurecimiento de las condiciones financieras encuentra a nuestro país muy bien posicionado. La coyuntura uruguaya, el bienio 21-22, fue un bienio de muy buen crecimiento de la actividad y del empleo en particular. El desafío está en apuntalar el consumo y cómo gestionar la política salarial, que puede entrar en tensión con la política fiscal y la política monetaria. Y la pregunta que era planteada, que nosotros más bien sería, ¿cuándo, si vamos hacia una fase más expansiva de la política fiscal, y cuándo empezaría? Y bueno, y después los temas de largo plazo, los temas realmente importantes, que son cómo hacemos, cómo empujamos la agenda, y en eso es la visión, el sentido de existir del ser, para mejorar el crecimiento potencial del país. La productividad de los factores es baja, estamos en una trampa del ingreso medio en Uruguay hace muchos años, y el 2022 debe ser utilizado como un año para empujar reformas estructurales en distintos frentes. No se va a poder hacer todo, pero por lo menos dejar un legado importante. Desde el CED estamos comprometidos con eso y estaremos trabajando este año para eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Agustín, por la presentación con el panorama global primero, bajado a nivel local y además puntualizados cuáles son los puntos fuertes, pero también los desafíos que quedan hacia adelante. Vamos a estar profundizando en todo esto más adelante en el espacio de intercambios. Antes de seguir adelante, quiero agradecerle especialmente a Programa Uruguay y también a la Fundación Konrad Adenauer que apoyan esta actividad, este desayuno de análisis de coyuntura. Y ahora sí, Ignacio, te invito a tomar la palabra. Estamos expectantes de que puedas compartirnos. Bueno, buenos días. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias a la Fundación Adenauer y al CED por la invitación. La verdad que hace ya un montón de tiempo compartimos estas instancias. Es un placer además recuperar la presencialidad y volver a ver físicamente un montón de caras con las que era frecuente encontrar
intentar aportar, como siempre, elementos que provienen de nuestras investigaciones de opinión pública, para intentar reflexionar y aportar a entender lo que está pasando, qué puede ocurrir el domingo y qué puede ocurrir un poquito más allá del domingo. No sé cuánto nivel de certeza están esperando hoy, pero ya estoy abriendo el paraguas de la diapositiva. Bueno, ¿qué sabemos hoy? Me pidieron que arrancara por ahí, vamos directo entonces a los bifes. ¿Qué sabemos hoy en este referéndum? Bueno, las encuestas muestran un escenario abierto. En nuestra serie de encuestas, nosotros estamos viviendo este tema desde mitad del año pasado, desde junio, desde el momento en que era evidente o muy probable que se llegara a la firma, se termina presentando en los primeros días de julio, y mensualmente hemos monitoreado este tema a ver con qué escenario nos encontrábamos, ¿no? Cómo estaban viendo los uruguayos este asunto. La sociedad uruguaya, el debate sobre la ley de urgente consideración pasó muy desapercibido, no porque no hubiera habido discusión parlamentaria, porque efectivamente lo hubo y fue una ley discutida, digamos, en los ámbitos correspondientes, y no porque los medios no hubieran levantado este tema o destacado este tema, porque también los medios dedicaron buena parte de sus espacios en 2020 a discutir y transmitir a la sociedad los debates en torno a la ley de urgente consideración. Pero la sociedad uruguaya estaba en otra cosa. La sociedad uruguaya estaba intentando manejar una pandemia como podía, las prioridades estaban en otro lado, y efectivamente nuestras encuestas mostraban que en 2020 muy poca gente había escuchado hablar, entendía o seguía este tema de ley de urgente consideración. Entonces era una incógnita a mitad del año pasado, cuando las firmas se alcanzan, ver cómo se plantaba la sociedad uruguaya en este escenario. Bueno, nuestra serie de encuestas en este tiempo ha mostrado una evolución relativamente curiosa, ¿no? Acá está la serie, no sé cuánto verán de atrás, pero les cuento. Antes que se presentaran las firmas, en junio, había una diferencia de 13 puntos a favor de mantener la ley, 48 a 35. En julio, esta diferencia parecía mantenerse incambiada, la primera mención post presentación de firmas, 47 a 33. Un escenario donde casi la mitad de la población decía, estoy más proclive a mantener la ley, un tercio decía, voy a derogar. En agosto se da una situación de empate, una variación importante. Vamos a una situación de empate absoluto, 36-33. En septiembre, 9 puntos a favor de mantener la ley. En octubre, otra vez empate. En noviembre, 13 puntos favorables a mantener la ley. En diciembre, empate. En enero, 10 puntos favorables a mantener la ley. Y en febrero, empate. Entonces, hemos tenido, ¿por qué digo que esto es bastante curioso y bastante atípico? Porque, bueno, quienes estamos siguiendo estos temas desde hace años, en general en Uruguay tendemos a encontrar o distribuciones bastante estables sobre las cosas o tendencias, ¿no? En este caso, la constante ha sido la inestabilidad y ha tenido una dinámica más de serrucho que no termina de estabilizarse en ningún momento, y con un nivel de indecisos que además fue oscilante, un nivel de indecisos que en algún momento por allá por octubre y noviembre pareció reducirse, pero luego se vuelve a abrir. Hubo una parte de la población que efectivamente este tema pareció seguir pasando de este tema por debajo del radar. Tan así fue nuestra conclusión, que la venimos diciendo desde enero. Nosotros ya desde enero, cuando veíamos la sucesión de encuestas, incluso con una diferencia en la encuesta de enero que nos daba 10 puntos favorables al mantenimiento de la ley, nuestro análisis era, este escenario está bien. Porque veíamos que la inestabilidad era muy grande y que en los datos de fondo, cuando uno empieza a preguntar a la gente en profundidad más cosas, nos dábamos cuenta que evidentemente no había solidez y que era un escenario proclive a cambio. Tal es así que en marzo, nuestra encuesta regular del mes, que en general hacemos la última semana del mes, pensábamos adelantarla para tener una última medición previa al referéndum, y dado esta situación de inestabilidad, dijimos, no va a ser absolutamente, una nueva medición no nos va a agregar más información. Nos pareció mejor mantener el cronograma, dejar la encuesta de marzo como estaba planificada para fin de mes, es decir, post referéndum, y tener una medición rápida inmediatamente post, porque está claro que algunas cosas van a cambiar en Uruguay a partir del resultado del domingo, y entonces medir el estado de la opinión pública, no en relación a la LUC, sino en relación al conjunto de los temas de opinión pública que afectan nuestra disciplina, tener una medición inmediatamente posterior va a ser más útil. Y bueno,
Este es el análisis. Algunos colegas que habían visto resultados más sólidos en los meses previos, en los últimos días también están viendo la misma inestabilidad que nosotros veíamos desde hace unos meses, y entonces el escenario efectivamente está bastante abierto. Estos indecisos que están acá, los estudiamos de frente, de perfil, de costado, con modelos, etcétera, etcétera. La situación es muy confusa, no voy a profundizar hoy en eso. Básicamente hay una parte importante que vive en el interior, mayoritariamente son de estratos bajos, de educación baja. Vienen, ideológicamente, hay de cada pueblo paisano, vienen de votar en partes similares al gobierno y a la oposición en la elección anterior, por lo cual no hay muchos elementos que permitieran concluir un análisis mucho más preciso, salvo un factor, que es la opinión sobre la gestión del presidente. La opinión sobre la gestión del presidente entre los indecisos es positiva. Son bastante más los indecisos que aprueban la gestión del presidente que los que desaprueban, por lo cual si estos indecisos toman ese factor como un factor de decisión, eso podría ser, en nuestra interpretación, un escenario más favorable al no, pero bueno, como verán hay muchos condicionales, digamos, en esta frase, porque no hay certeza en qué medida los indecisos van a utilizar este atajo cognitivo para efectivamente resolver o no. En última instancia, hay 4 factores que podemos decir, hay al menos 4 factores que van a incidir sobre el resultado del domingo. Un primer factor es evidente, son los contenidos de la LUC. ¿Qué opinan los uruguayos sobre los contenidos de la LUC? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con esto? Bueno, hay mucha confusión acá y hay una parte importante de los uruguayos que no conoce todos los contenidos, y entre los que los conocen hay una parte muy importante que está de acuerdo con algunos contenidos y quizás en desacuerdo con otros. Por supuesto que hay bloques que están fidelizados partidariamente. Hay un bloque que mira la LUC con su cristal político-ideológico y siente que la LUC es la octava maravilla del mundo, y hay otro que con diferente cristal político-ideológico siente que es la peor peste de la historia, ¿no? Y esos van a votar a tapa cerrada a favor o en contra. Pero en lo que están en el medio hay artículos que dejan más satisfechos a algunos, otros que dejan más insatisfechos a otros, y entonces el balance, la ponderación individual sobre el voto para un sector de la población no es evidente. Hay 2 elementos claros, por mencionar algunos. Los cambios que la LUC impuso en materia de seguridad ciudadana son los que más favorecen al no. En este plano hay mayoritario, digamos, acuerdo en el énfasis y la orientación que la LUC ha dado en materia de seguridad ciudadana. El cambio en el mecanismo de ajuste del precio de los combustibles es el más favorable al sí. Este es, de los cambios de la LUC, el que más malestar generó, no solo ahora que con el precio del combustible está afectado, digamos, por los precios internacionales, sino ya a mitad del año pasado, cuando los ajustes de precios de combustible sobre mitad de año fueron factores que incluso afectaron a la baja la evaluación de gestión del presidente. Pero bueno, lo más significativo, en definitiva, para entender el problema de fondo, es que grandes segmentos de la población están pobremente informados e incluso desinteresados en el tema. Acá les pongo simplemente un indicador de si conocen que va a haber un referéndum, ¿no? Bueno, llegamos a febrero, donde un 58% de la población decía, sí, tengo claro que el referéndum sobre la LUC. Un 31% decía, sí, tengo claro que va a haber un referéndum, pero la verdad que no tengo mucha idea de qué se trata eso. Y hay un 10% de los uruguayos que decía, ¿referéndum el 27? No sabía que iba a haber un referéndum el 27. Esta medición tiene 3 semanas, seguramente ahora uno esperaría que esto se hubiera reducido un poco. Pero es un indicador de cómo costó entrar el tema en una parte no menor, digamos, de los uruguayos. Y no es solo un problema de conocimiento, también de interés. Esto es lo que empezamos a sospechar en este momento. ¿Por qué la gente no está informada si la información es disponible? Probablemente, posiblemente, porque un segmento de la gente no le interesa. Y entonces hicimos una pregunta muy directa. ¿Usted diría que este es un tema de importancia para el país y su futuro? ¿O diría que es un tema secundario, que no tiene demasiada importancia? Es una frase muy directa. Bueno, la mayoría dice que sí, que es un tema, una respuesta fácil en encuestas también, ¿no? Es un tema de importancia para el país y su futuro, pero un 23% nos dijo este tema no tiene demasiada trascendencia para el Uruguay, no tiene demasiada importancia. Entonces, para este segmento, que es un 23%, los factores de decisión son factores, evidentemente, de segundo orden. La persona está ante un tema de segundo orden. Está decidiendo si va a tomar jugo de naranja o café en el desayuno. Estoy caricaturizando un poco, pero no es un tema que para una parte de la población, que no es menor, tenga la relevancia que tiene seguramente para todos nosotros y para la mayoría de la población, pero es cierto que hay una parte importante que queda fuera de esta mayoría. Entonces, efectivamente, hay una parte de la sociedad que está
está por fuera. Y esto da al referéndum un contexto particular. Seguramente todos seguimos más cercanamente o lejanamente lo que va a ocurrir. Ocurrió en referéndums, por ejemplo, el Brexit en Reino Unido, cuando efectivamente se da una situación donde componentes que no necesariamente eran elementos racionales de la decisión fueron los que se pusieron en debate, sino elementos de otro tipo, emocionales. Entonces, ese tipo de situaciones ocurren, no solo en Uruguay, donde no tenemos muchos antecedentes de referéndum, pero sí en otros países donde efectivamente hay muchos otros factores que no son la racionalidad de los contenidos, lo que termina incidiendo en las decisiones, incluso muy significativas, como en el caso que les acabo de mencionar. Y para una parte de la población es posible que esto sea así. Bien. Segundo lugar, los juicios sobre el presidente, ¿no? Esta idea de que esto va a ser un plebiscito sobre el gobierno, que es una idea muy razonable, ¿no? Esta es una ley que evidentemente tiene el sello propio del gobierno, es una ley central para el gobierno, es una ley que responde a las promesas electorales hechas por el gobierno, que se llevan adelante, se plasman en un acuerdo político, se votan en el Parlamento, y entonces en última instancia esta idea de que si la gente está a favor del gobierno, de acuerdo con el gobierno, debería mantenerse la ley, y si está en contra del gobierno, debería votar en contra, es conceptualmente razonable. Si este fuera el elemento decisivo, como mencionaba al principio, bueno, el no tiene debería tener expectativas interesantes de mantenimiento. Es decir, la evaluación de gestión del presidente al terminar febrero mostraba un 52% de aprobación, un 18% de opiniones intermedias y un 28% de desaprobación. Es decir, el presidente tiene una aprobación que tiene un saldo positivo muy importante. 24 puntos positivos es un saldo positivo muy importante. ¿Cuál es el problema con esto? Es que una parte importante de la evaluación positiva del gobierno tiene que ver, sobre todo en gente que no lo votó, tiene que ver con la forma en que el gobierno manejó la pandemia. Y el tema pandemia no es precisamente lo que se pone en juego el domingo. Entonces, por eso se da la circunstancia de que hay un conjunto de gente que aprueba el desempeño del gobierno, pero no necesariamente eso significa que va a votar a favor de la ley de urgente consideración. Eso ocurre entre los decididos, y eso también podría llegar a ocurrir entre los indecisos. Son planes distintos. Que la gente apruebe al gobierno porque manejó bien la pandemia no necesariamente significa que apruebe el gobierno en todas las áreas. Y no necesariamente que apruebe el gobierno en las áreas o en los cambios que la LUC propone. Entonces, si bien conceptualmente este paraguas es razonable, el desfasaje constante que hemos tenido entre la evaluación de la gestión del presidente y la intención de voto en la LUC desde julio nos advierte de que este razonamiento no es mecánico y que en todos estos meses no ha funcionado de manera mecánica. ¿Podría funcionar acá el domingo? Podría, pero no lo sabemos. El gobierno ha tenido sostenidamente niveles de aprobación altos. Acá tenemos esta primera medición de marzo de 2020, perdón, esta de febrero de 2020, asunción del gobierno con 54%, después tenemos mediciones de 65, 66, 67 en los primeros momentos de la pandemia. Tenemos una larguísima luna de miel, pareció interrumpirse a mitad del 2021, justamente cuando se produce el aumento del precio de los combustibles, pero a partir de ahí parece haber hasta cierta recuperación, digamos, en la evaluación positiva del presidente y cierta descompresión en los juicios negativos. La pandemia alargó claramente la luna de miel con el gobierno, más allá de este incidente con el precio de los combustibles, la aprobación al presidente es efectivamente muy alta en cualquier perspectiva comparada que uno tome. Y voy a poner simplemente una perspectiva, que es la comparación que con otros presidentes a la misma altura del periodo. ¿Qué evaluación tenía la calle Herrera, por ejemplo, en abril del 92? No teníamos medición de febrero, que era la comparación exacta. En abril del 92, 13 de aprobación, 63 de desaprobación, menos 50. Esto es interesante, alguna gente compara este referéndum con el referéndum del 92 de empresas públicas. Fíjense cómo llegaba el presidente del gobierno a ese referéndum, con un saldo neto de menos 50. Sanguinetti, en su segundo gobierno, 29,43, menos 14. Jorge Valle, en el 2002, 21 de aprobación, 51 de desaprobación, menos 30, precrisis. Tabaré Vázquez, en su primer gobierno, 45 de aprobación, 24 de desaprobación, saldo más 21. Mujica, récord hasta ese momento, en febrero del 2012, 48 de aprobación, 25 de desaprobación, más 23. Segundo gobierno de Vázquez, ya con saldo negativo en febrero del 2017, 28, 44, menos 16. Y la calle Pou hoy tiene 52 de aprobación, más que todos los presidentes anteriores a la misma altura. Tiene un poco más de desaprobación que Vázquez y Mujica. El saldo neto es un poquito mejor que el que tenía Vázquez y Mujica. Restando el margen de error, diríamos que efectivamente tenemos un presidente
como mínimo está igual que los presidentes de mejor imagen a esta altura del periodo desde que hay encuestas de opinión pública en Uruguay. Entonces no hay duda que el presidente está fuerte. ¿Será suficiente esto como para que el ley se mantenga? No lo sabemos, pero la solidez del presidente es importante hasta el momento. Tercero, la economía subjetiva. Cómo los uruguayos sienten la marcha de las cosas. Acá no es la economía objetiva, sino la economía subjetiva. Cómo yo lo percibo, que a veces coincide, a veces es distinta la percepción del individuo con lo que los datos económicos muestran. Bueno, este factor también es, en este caso, moderadamente favorable al no, aunque con algunos riesgos que están dados por el tema de las percepciones duales que ahora voy a desarrollar. Cuando uno analiza las percepciones de los uruguayos sobre la situación económica actual, y cómo califica la situación económica actual del país, esta gráfica no voy a desarrollar mucho porque seguramente no se ve nada sobre todo el fondo, pero bueno, está claro que ha habido una mejora, digamos, en los últimos tiempos, después de una caída fuerte, digamos, al principio del gobierno de Lacalle. Está claro que esta caída fue explicada básicamente por la pandemia. Fíjense, en febrero teníamos un nivel de confianza económica, casi se tocaban, ¿no? el positivo y el negativo. En Uruguay siempre tenemos una tendencia a creer que las cosas van más o menos, ¿no? Estamos en el país del más o menos. Solo un periodo que fue largo, el periodo 2010 a 2016 aproximadamente, 2010 a 2015, el optimismo fue superior al pesimismo. La caída en marzo y después una sostenida, lenta pero sostenida recuperación de la evaluación positiva y una caída, digamos, de la evaluación negativa. No es que la gente sienta que la economía está bien, pero claramente cada vez hay más gente que siente que la economía está bien y menos gente que siente que la economía está mal. Ese es el momento en el que llegamos al referente. Y después, con respecto al futuro, las expectativas sobre cómo está la situación económica un año muestran básicamente la misma tendencia. Tenemos ya un semestre, más allá de una cierta moderación en el último bimestre, quizás como consecuencia de que había expectativas muy altas sobre la temporada turística que finalmente no se confirmaron tanto, como señalaba Agustín, quizá en el último mes por efecto del temor por la guerra, etc. Pero de cualquier manera, aún con esta ajuste a la baja en los últimos meses, tenemos más gente en Uruguay hoy que cree que la situación económica del país dentro de un año va a ser mejor que los que creen que van a ser peor. Y esto hace que el índice de confianza en la economía que el equipo de consultores viene midiendo, después de esta caída, digamos, en el inicio de la pandemia, esta caída abrupta, ha venido sistemáticamente recuperándose y hoy estamos a los mismos niveles que estábamos en la prepandemia, que obviamente no eran tan altos como los que teníamos en el final del gobierno de Vázquez y el gobierno de Mujica, pero que son igualmente altos en perspectiva comparada. Entonces, más bien el escenario de la percepción sobre la marcha de las cosas no es glorioso, pero la gente siente que las cosas de a poquito se van corrigiendo. ¿Por qué digo que hay un riesgo acá? Porque es que estas percepciones de los uruguayos sobre la marcha de la economía no son homogéneas, sino que están fuertemente incididas por el nivel socioeconómico de las personas. La sensación que tienen sobre este tema las personas de nivel socioeconómico medio, medio alto y alto, son distintas a las sensaciones que tienen los sectores más bajos. Acá vemos el corte con mucha claridad, que se ve sobre todo más adulto en los extremos. Entre los sectores altos y medios altos, el 36% dice la situación económica es buena y el 24% es mala. Los medios ya tienen una opinión más dividida, los medio bajos más dividida también, y entre los bajos la situación es muy distinta. 19% dice la situación es buena y 36% dice la situación es mala. O sea, hay claramente, y lo hemos visto en la serie, la recuperación del humor económico no ha sido homogénea en la sociedad, y hay un sector de la población que durante los momentos de pandemia, durante los momentos que la situación apretaba, en un momento donde se sentía que la sociedad estaba entera y homogéneamente afectada, había más disposición de repente a bancarse las malas y sentimos que estamos todos en la misma. Pero en un momento en cuando se empieza a ser visible que algunos sectores empiezan a recuperarse rápidamente y hay optimismo por eso, los sectores que quedan con la ñata contra el vidrio empiezan su subjetividad respecto a la economía empieza a generar otro tipo de sensaciones. Entonces, balance bien, recuperación, pero una recuperación no homogénea y sobre todo teniendo en cuenta que una parte importante de los indecisos son precisamente sectores bajos, ahí hay una luz efectivamente amarilla donde esta dimensión de la recuperación económica
de la subjetividad económica no necesariamente o puede no ser tan favorable no como una lectura de los indicadores generales podría sugerir. Y el cuarto plano tiene que ver con las identidades políticas. Ese es el plano más profundo. Hasta ahora venimos hablando de las variables de humor, ¿no? Acá en opinión pública siempre está la coyuntura, el humor social y la estructura. La coyuntura, antes que me pregunten por el partido de Uruguay cuánto va a influir, bueno, sí, efectivamente en el humor social hay cosas que pueden influir y el partido de hoy, el resultado del partido de hoy puede influir en algo. No creemos que va a ser un factor decisivo, pero efectivamente puede contribuir a cambiar el humor y cuando la gente siente que está con un humor, digamos, está de buen humor, en definitiva tiende a no querer cambiar mucho la marcha de las cosas. Cuando la gente está enojada, entonces tiende a querer puede favorecer el cambio del estado de las cosas. Es una relación muy directa, por lo cual. Pero bueno, el humor, ya lo vimos, el humor es el humor económico, el humor hacia lo que siento hacia el gobierno, etc. Ese plano más bien es favorable al no. El plano de las identidades políticas, en cambio, es la estructura, de fondo, es lo que soy, es la identidad. Este es un plano, es el plano que marca la competencia política en Uruguay, y como ya sabemos, desde fines de los 90, las bases de fondo, las bases estructurales de la política en Uruguay son mucho más equilibradas, las bases ideológicas y partidarias. En los 90 tenemos una sociedad dividida en dos bloques ideológicos de tamaño similar y por factores coyunturales esos bloques han ido alternando en el ejercicio del gobierno. Empezando por la autoidentificación ideológica. La autoidentificación ideológica de los uruguayos muestra una estructura pareja, equilibrada entre dos bloques, obviamente hay muchos en el medio, sigue manteniendo la estructura de la campana de Gauss, hay muchos en el centro, pero los que son de un lado y del otro son equilibrados. Entonces uno mira la estructura ideológica de los uruguayos y si uno lee el referéndum del domingo en una clave ideológica, debería asumir que esta es una dimensión pareja. ¿Qué pasa cuando miramos las simpatías políticas o las intenciones de voto, ¿no? Bueno, acá tenemos una serie larguísima que tampoco les voy a aburrir, pero básicamente quiero ver lo que ocurrió desde el momento electoral de 2019 hasta ahora. Desde el momento electoral, desde el momento en que los partidos llegan a la elección, no como resultado, acá no estoy viendo el resultado electoral, sino lo que la gente contestaba en encuestas, hasta ahora, lo que se ha visto es un crecimiento del Frente Amplio. Si el Frente Amplio en las encuestas de intención de voto está hoy, no está hoy en febrero, digamos, viene durante 2021 y 2022, está en un mejor lugar del que estaba cuando llega la elección de 2019. Es decir, ha habido una recuperación de intención de voto del Frente Amplio. No está tan alto como estaba en las elecciones que ganó, en 2004, en 2009 y 2014, a la misma altura del periodo. Pero sí, respecto al 2009, está efectivamente más alto. ¿Y qué pasó con los partidos de la coalición? Bueno, el Partido Nacional está relativamente estable, con algunas caídas y subidas, pero relativamente estable respecto al momento electoral, que es por acá, y los dos socios de la coalición bastante más débiles que lo que estaban en el momento de la elección, por lo cual, por razones distintas en ambos casos, ¿no? Pero bueno, por lo cual, si uno suma la coalición, Partido Nacional estable, los socios de la coalición debilitados, pero está claro que en el balance ha habido un fortalecimiento del Frente Amplio y un debilitamiento de la coalición respecto al resultado de la primera vuelta, digamos, de 2019. Esto era bastante contraintuitivo para muchos que decían, pero ¿cómo puede ser? A veces se suele confundir aprobación a un gobierno, apoyo a un gobierno con intención de voto, son planos distintos. La gente decía, bueno, si el presidente tiene 60% de aprobación, ¿cómo puede ser? Bueno, por la razón que decía hoy, aprobar lo que está haciendo un gobierno, sobre todo en el marco de una pandemia, no necesariamente tiene que ver con que la gente modifique sus identidades políticas o decisiones políticas que pueden ir o no alineadas, y en este caso parece haber habido una cierta disociación. Y después, una pregunta mucho más directa que empezamos a incluir en nuestras encuestas hace unos meses, son esas preguntas nuevas que sospecho que van a quedar en nuestros cuestionarios por muchos años, que es, bueno, más allá de usted a quién votó, o a quién va a votar, o qué va a votar en el referéndum, o si aprueba o no el gobierno, más allá de todo, ¿usted se siente más cerca de la coalición multicolor o se siente más cerca del Frente Amplio? Bueno, cuando hacemos esta pregunta, los resultados son de empate. Esta es la última, pero digamos, eso alterna. Esto es empate técnico, 45% más cerca del Frente Amplio, 42% más cerca de la coalición multicolor, 10% no estoy cerca de ninguno, 3% no cerca. Entonces, el territorio de fondo es un territorio efectivamente parejo, desde las identidades políticas, desde la intención de voto, desde la cercanía con la coalición multicolor o el Frente Amplio. Entonces, en el balance, el análisis que nosotros hacemos es que
este segmento del público que ha pasado relativamente, a que el tema pasó por abajo del tema, termina definiendo su voto por la coyuntura, por cómo siente que van las cosas, por el presidente, por el gobierno, por la economía, más bien es más probable un triunfo del no. Pero si se define por la estructura, esa persona al final del día no considera tanto la coyuntura y va al plano de sus identidades, el resultado entonces es mucho más incierto. Y este análisis es totalmente coincidente con la forma en que evolucionan nuestros datos. Es decir, en algunos momentos de todo este largo periodo parece que la coyuntura se impuso y efectivamente había una mayoría o una diferencia significativa a favor del mantenimiento de la ley, y en otros momentos parece que pesaban más otros factores y la cuestión se empareja. El día después de la ley. Algo importante de resaltar es que el resultado no va a tener un impacto en lo que podemos denominar política dura. Es decir, esto no es una elección de medio término. A veces se dijo, no, esto es una elección de medio término. Bueno, no es una elección de medio término. Las elecciones de medio término en general se cambian el peso parlamentario, por lo cual si un gobierno lo pierde, si un gobierno pierde la elección de medio término, en general se queda sin mayoría para gobernar. Bueno, esto no, acá no va a ocurrir. Uno puede decir que esto es una medición de fuerzas de medio término, pero no una elección de medio término. El Parlamento va a seguir teniendo la mayoría que tiene ahora, con una mayoría, digamos, clara a favor de la coalición de gobierno electa en primera vuelta. Por lo cual no es una elección de medio término. En términos de la distribución del poder político duro, el resultado del domingo no cambia. El resultado sí va a impactar, obviamente, en la dinámica política y en la forma en que los actores se vinculan entre sí. Por supuesto que va a impactar también en el mantenimiento o la delegación, digamos, de los artículos del civismo, que eso ya es un cambio. Pero va a haber un cambio y va a un impacto en la dinámica política y la forma en que los actores se vinculan entre sí. Nosotros tuvimos un año 2020 con un fuerte desequilibrio en la dinámica política, con un oficialismo teniendo una iniciativa aplastante, diría yo, en la escena político-partidaria, con una oposición debilitada, a la cual le costó asumir la derrota, digamos, del 2019 y donde le costó muchísimo hacer pie en la cancha. La dinámica política del 2020 fue sorprendentemente desequilibrada, digamos, para una estructura de fondo que, como ya vimos, sabemos que es equilibrada, pero la dinámica política efectivamente fue muy desequilibrada. En 2021 el proceso de recolección de firmas y su éxito termina generando un equilibrio mayor, ¿no? Es decir, termina generando que el oficialismo reconociera que hay un adversario enfrente que tiene cierta potencia, y también genera que en la oposición empezaran a volver a recuperar la fe. Es decir, bueno, mirá, al final parece que se puede, ¿no? Entonces eso genera un escenario de equilibrio un poco mayor, digamos, y un poco más adecuado, digamos, en lo que es la estructura de fondo. Evidentemente, un triunfo del sí el domingo reforzaría mucho más la confianza de la oposición en su fuerza, impondrían con mucho más énfasis sus diferencias con el gobierno. Hay alguno por ahí hasta que ha especulado, ha comentado que eventualmente en otras leyes podrían volver a impulsar mecanismos de referéndum si es que tienen éxito en esta alternativa. Si se da un triunfo del no, bueno, evidentemente hay un respaldo a la continuidad del gobierno. Aquí tiene que ver algo que voy a hablar ahora, también no solo quién triunfa, sino también por cuánto. Es distinto para el gobierno un triunfo por poco margen que por mucho margen. Pero bueno, básicamente hay una continuidad del gobierno que se va a ver reforzado digamos, en su mandato. Y también va a generar algunas alteraciones al resultado, sobre todo si el resultado es favorable al sí, en la interna de la coalición de gobierno, porque evidentemente el resultado del triunfo del sí va a generar más tensiones en la coalición de gobierno que tenía hasta ahora. Es decir, un resultado del triunfo del sí es un resultado que genera impactos en la coalición de gobierno, genera impactos sobre la imagen del presidente, muy probablemente. La opinión pública suele ser muy impiadosa con los que tienen reveses electorales. Un líder político que pierde una elección pierde imagen el día después. Entonces, efectivamente también puede haber consecuencias del resultado del domingo sobre la imagen de los líderes políticos en cualquier sentido.
no importa quién gane, sino también por cuánto, lo que decía recién, nuestras serie de encuestas hasta ahora ha mostrado lo que ya vimos y un rango de escenarios que no sorprendería. Si hubiera una diferencia moderada a favor del no, no sería claramente una sorpresa. Si hubiera un triunfo ajustado del sí, tampoco sería una sorpresa. Si hubiera una diferencia un poquito más amplia del no, cercana a los 10 puntos, no sería del todo una sorpresa. Cualquier cosa que porque lo hemos visto en los climas de opinión previamente, si hay un triunfo holgado del sí, sí sería una sorpresa. Si hay un triunfo por más de 10 puntos del no, también sería una sorpresa, y esos serían escenarios que darían una super legitimidad, digamos, a los ganadores y perdedores. Las elecciones de 2019 dejaron en el aire una pregunta significativa, que es ¿cuán potente era el mandato de cambio hacia el nuevo gobierno? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes se acordarán del resultado, digamos, de aquella elección donde en primera vuelta la coalición multicolor tuvo el 54% de los votos y el Frente Amplio el 39%. Esta es la composición actual del Parlamento, una diferencia entre bloques de 15 puntos. Un mensaje de cambio contundente. Un mes después, el resultado fue casi empate, 49-47. 2 puntos. En estos meses donde nuestras encuestas tenían esta volatilidad, mucha gente decía, pero ¿cómo puede ser que la opinión pública cambie tanto de un mes a otro? Y se olvidaron de 2019. Entonces, evidentemente, no es nuevo esto de que tengamos estos dos planos de identidades y coyuntura. Uno podría interpretar que hubo factores de coyuntura que pesaron más decisivamente acá y factores identitarios que pesaron más efectivamente en segunda vuelta. Esa lectura estuvo en el aire efectivamente en la interpretación de lo que ocurrió en 2019, por lo cual una lectura en esta línea es consistente. Bueno, esto nos da la oportunidad, este referéndum del domingo, de tener una medición de fuerzas, digamos, en medio término y ver dónde estamos, en cuál de estos dos escenarios efectivamente estamos. Un escenario intermedio, un escenario más cerca de segunda vuelta, un escenario más cerca de primera vuelta. Pero lo que estamos viendo hoy, si bien tiene esa curiosidad de la variabilidad mensual, no es nada que sea, digamos, que sea extraño si uno mira la estructura del comportamiento electoral en las últimas elecciones. Bueno, el resultado del domingo permitirá tener una respuesta a 2 años y una pandemia más tarde. Yo venía pensando hoy cuando venía el desayuno que va a ser el primer desayuno en mucho tiempo que no hablamos de la pandemia. Efectivamente, esa agenda cambió, lo que nos dio vuelta a la vida ya aparentemente está dejando fuera. Después me acordé que tenía la palabra pandemia, por lo menos en una diapo la mencionaba. Pero está claro que estamos por una pandemia. Está claro que hay algunos estudios nuestros que sugieren que una parte del público, una parte de los ciudadanos, hemos cambiado nuestra forma de vincularnos con las cosas. También con la política, pero mucho más allá de la política. Hay huellas de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo, que van a permanecer. Y esto todavía es materia de estudio, todavía no tenemos muchas respuestas. Pero hacia la política estamos viendo formas de aproximación a la política que son también distintas. Entonces eso también es otra cautela a la hora de utilizar viejos modelos para entender eventualmente fenómenos nuevos. Y lo más importante es que, a ver, el lunes, que es ahí nomás, a la vuelta de la esquina, los desafíos van a seguir siendo los mismos, tanto para el gobierno como para los partidos, para los ciudadanos. Los ciudadanos tendrán los mismos problemas que tienen hoy. El gobierno tendrá que ver cómo los resuelve, cómo se ocupa de esos problemas. Los problemas, creo que Agustín hizo una excelente lista, digamos, de la agenda pendiente, de la agenda que el gobierno y el sistema político tiene por delante y tiene que ocuparse. Y para los partidos, yo antes de entrar en el tema de los partidos, que voy a cierro con eso, pero creo que buena parte de nosotros estamos un poco preocupados por la forma en que se terminó generando el intercambio político en esta campaña sobre el ley de urgente consideración. Es un tema complejo, claro, cuando uno sale de Uruguay va a cualquier otro país, diría, al final dice, bueno, lo que pasa en Uruguay no es tan grave, pero para nuestras propias prácticas sentimos que esto no fue del todo agradable, digamos, en la forma en que se terminó dando la campaña política. Bueno, el elenco político va a tener que trabajar conjuntamente en solucionar estos temas a partir del lunes. También es cierto, hay un montón de matices, ¿no? Es decir, todos los debates que hubo entre líderes políticos en estas semanas fueron debates muy respetuosos. No hubo ningún debate, por lo menos yo no vi ninguno, en el cual hubiera efectivamente falta de respeto en términos personales.
Si uno ve el tipo de vínculo personal que hay en el Parlamento, los vínculos personales son generalmente también respetuosos y cordiales, más allá de efectivamente de las diferencias. Pero, sobre todo, a nivel de redes sociales, expresión a través de los medios, evidentemente uno ha visto cosas que quizás no es la que les guste ver, y eso por lo menos va diciendo la misma medida respecto a cómo se va a dar esta dinámica, este vínculo a partir de lunes. Es posible que algunas heridas queden en lo inmediato, creo que ojalá seamos capaces de recomponerlas, digamos, en lo inmediato. Y bueno, y cierro con el tema de los partidos. Tuvimos elecciones en 2019, tuvimos elecciones en 2020 departamentales, tenemos el referéndum 2021 y a la vuelta de la esquina tenemos 2024. Entonces, los partidos también, gane quien gane, pierda quien pierda el lunes, tendrán el desafío de seguir construyendo, afianzando figuras políticas, liderazgos, espacios de candidatura, sectores, para ya con una mirada en 2024 que se nos viene mucho más rápidamente de lo que quizá imaginamos. De hecho, ya estamos, el mes que viene estamos exactamente en el punto medio de la elección 2019 respecto a la elección 2024. No del ciclo de gobierno, que arranca un poquito más tarde, pero sí del ciclo electoral. Así que a partir de mayo, a partir del 27 de abril exactamente, ya estamos más cerca de la elección 2024 que de la elección 2019. Y si esta pandemia ya es historia y la luz se resolverá en un sentido bueno, pero efectivamente muy rápidamente vamos a entrar también en una nueva dinámica electoral. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, por esta completa radiografía de la intención de voto de los uruguayos de cara al domingo. Vamos a abrir ahora el espacio de preguntas y respuestas. Voy a iniciar respetando el orden de las presentaciones, de las disertaciones, pero quiero invitarles a ustedes a que vayan levantando la mano para que Sabrina los pueda identificar, se pueda acercar con el micrófono y ustedes puedan plantear sus inquietudes. Gracias. Agustín, me gustaría empezar contigo consultándote por algo que señalaste respecto al dato de cuentas nacionales. Decía, si ahí hay una noticia es la recuperación del consumo, que repuntó. Sin embargo, lo que tenemos hacia adelante también son presiones inflacionarias identificadas. Presiones inflacionarias que ya existían, que se profundizaron con el conflicto y con la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, hoy estamos cumpliendo un mes de esa invasión. Y tenemos un Banco Central que ha dicho la inflación es un problema, es un desafío. Ya ha advertido que va a elevar las tasas. La próxima semana tenemos un copón. Podría inclusive acelerar la suba de esas tasas. ¿Cuánto margen tiene ese consumo como motor de la economía y cuánto puede estar afectada la actividad económica hacia adelante en este 2022 con ese escenario inflacionario y con esa suba de tasas y una política monetaria que está siendo cada vez más contractiva? A ver, sin duda ahí en esa tensión que vos bien describís está buena parte de lo que tiene que resolver el gobierno, de cómo camina. Yo creo que en particular el desafío va a estar por el lado salarial. Por el lado de, bueno, hay un compromiso político del gobierno de que el 2022 era un año para empezar a recuperar algo del terreno perdido en materia salarial y obviamente los niveles inflacionarios por encima de lo que esperábamos hace algunos meses y lo que los agentes asumían cuando hicieron ciertos acuerdos, complican eso. Yo creo que la política o el trabajo que tiene pendiente y el aumento de tasas del Banco Central creo que es una señal. Hay un debate abierto en esto entre los colegas. Nosotros creemos que es el camino correcto, que hay que insistir y que no. Uruguay no puede terminar de renunciar. Hay cierta conformidad y cierta comodidad en Uruguay con una inflación entre el 8, el 9, mientras no pase el 10. Uruguay no puede renunciar a tener una inflación baja, estable. Realmente, eso no lo pusimos a los deberes porque para una segunda parte del gobierno y viendo lo que se viene, parece difícil que se entre en el terreno de las prioridades, pero las implicancias para un país como Uruguay, de una inflación más baja, más estable, en acceso al crédito, en estabilidad de la economía, en miles de cosas, en eficiencia económica, son importantes. Entonces, resumiendo, creo que está la tensión, probablemente la política económica, como dijimos, está cambiando la prioridad y va a empezar a priorizar algo más expansivo y algo de recuperación salarial. El Banco Central tiene que seguir con sus planes y con su trabajo con cierta independencia. Y desde el punto de vista salarial, ¿cuáles consideras que son las pautas que tienen que estar presentes en la próxima negociación? A ver, claramente las pautas sobre las que se acordaron quedaron viejas. Creo que eso es bastante evidente que quedaron viejas para los niveles inflacionarios que esperamos hoy en día. Creo que
vamos a tener que, probablemente desde el gobierno se va a tener que si se quiere realmente buscar la recuperación del salario real, algunos elementos no previstos para permitir que eso pase. Nosotros estimamos, como puse ahí, que la inflación va a cerrar cerca de 7,5 puntos. Me parece que eso ya es como el dato de referencia para empezar a pensar alrededor de eso. También mencionabas la importancia de seguir apuntalando el empleo. Sí, sin duda. Nosotros creo que eso hay una priorización clara del nuevo gobierno, de las pocas cosas que hay un matiz político bien marcado entre el gobierno anterior y de la priorización del empleo de este gobierno y la recuperación del salario en el gobierno pasado. Y nosotros compartimos que la priorización tiene que ser el empleo, y por eso creo que en la medida que siga habiendo crecimiento económico, además de la priorización del empleo, puede haber lugar a una recuperación moderada del salario real, pero que la prioridad tiene que seguir estando ahí. Gracias, Agustín. Ignacio, desde el punto de vista del análisis político y yendo más a lo que va a ser el 28 de marzo, a partir del lunes tú hacías algunas referencias, pero más allá de la lectura de quién ganó y quién perdió, hay otras lecturas paralelas de victoria y de derrota que se pueden hacer hacia adentro de cada uno. Por ejemplo, ante una victoria del no, lo que representa para la coalición. Sale fortalecida la coalición de gobierno, que fue uno de los aspectos también que ha generado cuestionamientos, a ver si una coalición llega al final del periodo de gobierno. Si gana el sí, ¿qué representa también esta medición de fuerzas intermedias? Bien, sí, efectivamente hay otro conjunto de elementos que ocurren, de consecuencias que ocurren en los distintos bloques, ¿no? Dentro del no, a ver, el proceso electoral, digamos, de esta campaña ha generado en la coalición de gobierno más unidad de la que quizá tenía a final del año pasado, ¿no? Donde algunas diferencias más bien se aparcaron y hubo una demostración de unidad muy fuerte. Estas diferencias que existen en la coalición, yo creo que el efecto de unidad es mayor en la campaña que en la post-campaña. En la post-campaña van a volver a emerger, por una razón muy sencilla, son diferencias genuinas. Y así como las diferencias políticas entre los diferentes sectores del Frente Amplio siempre fueron explícitas y genuinas y son imposibles de ocultar, también ocurre lo mismo dentro de la coalición multicolor. Entonces, creo que efectivamente va a haber, esas diferencias se van a poner encima de la mesa. De hecho, están, digamos, planteadas todo el tiempo, ¿no? Uno ve ahora las propuestas sobre el tema de los precios, ¿no? Del ajuste de precios, control de precios de los distintos partidos, y evidentemente hay diferencias y matices que en algunos casos no son menores. Y esas diferencias van a seguir estando arriba de la mesa. Si esta coalición, y es razonable, siempre ha ocurrido que los socios de la coalición, a medida que nos acercamos al siguiente ciclo electoral, empiezan a hacer un juego político electoral más acentuado, y eso implica a veces buscar más zonas de matices y de diferencias que de coincidencia. Entonces ese proceso lo vamos a tener hacia adelante. Evidentemente, si hay una derrota del no, quizás se acelera, se agudiza, pero no se trata de que un triunfo del no vaya a homogeneizar la coalición, sino diría, volvemos yo creo que si hay un triunfo del no, creo que el lunes hay un retorno a la normalidad política, digamos, por decirlo de alguna manera, dentro de la coalición, ¿no? Al vínculo que era esperable si no hubiera habido referéndum. ¿Y si gana el sí? Bueno, si gana el sí, en la interna de la izquierda, digamos, está claro que hay un respaldo mucho mayor a los sectores más vinculados al movimiento sindical y a los sectores, si se quiere, más radicales del Frente Amplio que a los moderados, porque fueron ellos los que se pusieron el equipo al hombro y en un momento donde era muy difícil, se propusieron salir a recolectar las firmas contra la opinión de otros integrantes de la oposición, y efectivamente lo lograron. Y si bien esas figuras han estado, creo yo, por razones estratégicas, un poquito más alejadas, ya no son figuras tan visibles de la campaña, sí hay un reconocimiento interno de que efectivamente ellos fueron los... de ahí vino, digamos, el impulso inicial, y si hay un triunfo del sí, evidentemente va a haber un cambio, digamos, no en la correlación de fuerza en el sentido de la política dura, no hay elección de autoridades, pero sí desde el punto de vista de los posicionamientos políticos, va a haber un sindicalismo, un movimiento sindical y cierto, los sectores del Frente Amplio que impulsaron la recolección de firmas más favorecidos. Mencionaste a las figuras y el rol que han desempeñado en la campaña. ¿Cómo ves este despliegue estratégico con un no donde estuvo centralizado en la figura del presidente de la República, de hecho que llevó adelante la conferencia ayer, y por otro lado al sí
con las figuras más desdibujadas, pero con un frente amplio y específicamente un Fernando Pereira que pasó a tomar más protagonismo, dado que Marcelo Abdala ya no figura en el PIT-CNT, cuando el PIT-CNT había iniciado y llevaba la pancarta por el sí en el inicio e inclusive en la recolección de las firmas. Yo creo que en última instancia mi lectura es que desde las dos campañas intentaron ir al territorio que consideraron que les era más conveniente. Creo que tiene que ver un poco con lo que analizábamos hoy en la presentación. Creo que efectivamente desde la campaña del no se ha tratado de poner en evidencia que las cosas vienen mejorando, destacar los logros de la gestión de gobierno, poner al final, digamos, la figura del presidente como una figura decisiva en la campaña. Y creo que efectivamente ese es el razonamiento, es decir, bueno, desde la coyuntura es un territorio favorable, digamos, al no. Y creo que desde el sí se trata justamente de ir a un terreno más ideológico, y en este caso hay una variante ahí que es menos partidario y más militante social, digamos, ¿no? Es decir, hubo una cuestión de apuesta clara a no vincularse tanto a los referentes partidarios y sí eventualmente dar protagonismo a otro tipo de actores. Quiero cederle la palabra a ustedes. Sabrina, ¿hay preguntas? Les agradezco que se identifiquen. Gracias. Juan Rodríguez, buenos días. Agustín, buenos días. Ignacio, buenos días. Malena. Felicitarlos primero por las presentaciones. La primera es una pregunta para ambos, en realidad, o bueno, quienes ustedes consideren la respuesta. Ambos hacían referencia a que a lo largo de estos 2 años, la priorización del gobierno en cuanto a la recuperación del empleo, en detrimento o superponiéndola a la recuperación del salario real, que tanto se ha venido manejando por parte de la oposición. Ahora, cuando ustedes también hacen referencia, sobre todo Ignacio, a la percepción de la economía, los sectores más bajos, donde seguramente se dio esa pérdida de empleo y que también evidentemente fue la que recuperó en el pasado año, ¿qué tanta incidencia puede haber tenido esa situación en esa percepción? Después ya estas sí son preguntas mucho más concretas a la segunda parte. En la valoración o en la diferencia entre el resultado de octubre del 2019 y noviembre del 2019, una sustancial diferencia en el quantum. Evidentemente se pudo haber debido a diferentes factores. Yo quisiera, desde cuestiones políticas, ideológicas, etcétera, hasta de prejuicios. Y con la valoración positiva de hoy que tiene el presidente, ¿cuántos de esos prejuicios pueden haber sido eliminados para que puedan influir hoy en el referéndum? Y por último, más que una pregunta, una reflexión, y en función de lo que planteaba Malena a Ignacio recién, ¿cuánto cambia el resultado? Hoy parece que uno escucha, y Fernando Pereira decía que más allá del resultado la LUC pierde apoyo popular, ya no tiene el apoyo de la gente, como una especie de homeopatía social. O sea, cuando no importa el resultado en las urnas, sino importa la percepción que se tiene. Yo creo que hay un concepto equivocado que se ha pretendido instalar en cuanto a que no importa si gana el no, sino lo que importa es la diferencia. Yo creo que ahí parto de una premisa equivocada. Creo que el resultado es lo que importa. Y si bien, naturalmente, cuanto más amplio sea el resultado, siempre es positivo, creo que la lectura no es, la lectura inicial no puede ser la diferencia, sino el resultado. Y creo que se ha sobrevalorado la diferencia en desmedro del resultado. La primera parte, que es la única que me corresponde, y después te paso la pelota a vos, que el resto era todo tuyo. No, creo que el tema poder de compra es probablemente el tema que metiendo un poquito el terreno de Nacho, tiene implicancias, mirando las variables económicas, para ponerlo de una forma simple. ¿Hay una mejora del ingreso de los hogares? Sí. ¿Y quién la disfruta esa mejora? Quien perdió el trabajo lo recuperó. Quien nunca perdió su trabajo probablemente vio cómo se deterioró moderadamente su poder de compra. No se distribuye igual, se distribuye sobre todo y la mayoría de la gente no perdió el trabajo. Muchísima gente perdió el trabajo, pero la mayoría de la gente no perdió el trabajo. Entonces, claro, ese que lo perdió pasó a cero y después recuperó, y ese probablemente sienta la mejora. Pero el común, entonces yo creo que ahí hay una explicación económica de ese tema que da la sensación que es un tema que está instalado más en la vía pública, de la capacidad de compra de salarios, que ya les digo, es global, está instalado, realmente tiene implicancias globales, pero creo que hay elementos económicos para objetivarlo. Bien.
Bueno, respecto a la pregunta sobre el resultado y la diferencia, sí, yo concuerdo contigo. Pero pasa que hay dos planos, ¿no? En el plano sustantivo está claro que esto es binario. La ley se mantiene, la ley se deroga y podrá haber diferencias mayores, diferencias menores, festejo de uno, festejo de otro, pero está claro que dentro de 4 semanas esté malaudado, ¿no? Si la LUC se mantiene, se mantuvo indiscutiblemente, y si la LUC se deroga, bueno, vamos a estar en 4 semanas evaluando las consecuencias jurídicas de ese tema probablemente. Pero digamos, eso es binario. Ahora, en cuanto a, no al efecto, digamos, duro, digamos, de la elección, sino a lo que yo llamo la medición de fuerzas, y bueno, ahí hay más lecturas, ¿no? Porque está claro que al Frente Amplio le conviene la comparación con primera vuelta, también si vota por encima de lo que votó en primera vuelta, puede decir que hubo un crecimiento, y quizá al no le conviene compararse con segunda vuelta. Entonces, cada uno intentará, como siempre, el día después, hacer la lectura más conveniente. A mi juicio, las dos son razonables, porque, reitero, desde el punto de vista del análisis electoral, esa pregunta quedó en el aire. Vos decías que, y algo que es cierto, el presidente llega, el hoy presidente, llega a la segunda vuelta con una imagen con balance negativo, bastante claro, que arrastró durante casi toda su carrera política. Y ese fue el momento en el cual fue electo presidente, incluso con un balance negativo de popularidad. Eso cambió radicalmente, ya lo vimos. Hoy es un líder político que tiene niveles de aprecio popular mucho mayores, y eso lo hace más fuerte. Si esa fuera la única variable, entonces efectivamente él no podría triunfar por una diferencia mayor de lo que ocurrió en segunda vuelta. Pero los resultados de las encuestas muestran que no necesariamente es la única variable, es un poquito la diferencia. Perdón, me olvidé de la segunda pregunta. La respondí. ¿Alguna otra reflexión, pregunta? Por allá estoy viendo una mano. Agradezco mucho que se identifiquen. Buenas. Gracias. Hola, hola. Santiago Gatica. Una cortita para Ignacio, y no se la vas a jugar obviamente, pero hay una pregunta, asumo, dentro de los indecisos, que es hoy a cuál se inclina. Que vi todos los factores y escuchamos todas las condiciones y si piensan esto o aquello, pero hoy, dentro de los indecisos, ¿qué responden? Si tienen que votar hoy. Sí, el problema es que la respuesta a esa pregunta fue muy variable en los... Entonces, eso lo entendí, no te preocupes. Claro, bueno, entonces no, es muy difícil de... Estamos con un territorio de fondo efectivamente difícil de predecir, de analizar, porque justamente la persona al no darle relevancia al tema, las respuestas efectivamente son volátiles, ¿no? Entonces la verdad que me gustaría tener mayores certezas para transmitirles, pero la verdad que no las tengo. Lo intenté. Aparece una mano allá por el fondo, es la última pregunta por una cuestión de tiempo, sé que nos quedaríamos hablando muchísimo rato más. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero muchas gracias al ponente y a la moderadora por la presentación que han hecho. Mi nombre es Rubén Cuellar y mi pregunta va en tanto que la LUC es el buque insignia legislativo de la calle Pou, de este gobierno y de la coalición multicolor. Y es una pregunta un poco para que hagamos un poco de magia, en el sentido de prever si es el buque insignia de este gobierno. ¿Así? Vale, perdón. Si es el buque insignia de este gobierno, primero, cualitativamente hay una serie de artículos que parecen muy importantes para la coalición multicolor y para este gobierno. A lo mejor, sí. Siendo una serie de artículos cualitativamente muy importantes, ¿de qué manera, si gana el sí, el gobierno de la coalición multicolor no intentará después recuperar algunos de esos artículos fundamentales a través de un proceso ordinario legislativo? Bueno, hay algunos legisladores presentes, capaz que le podemos transmitir la pregunta a ellos. Bueno, si ese fuera el resultado, ahí hay un conjunto de consideraciones relevantes. Primero, una vez que la ciudadanía expresa a través de un referéndum su negativa a implementar ciertos cambios, el margen de maniobra es muy limitado, ¿no? No es cero, pero seguramente no se puede hacer en todas las áreas y seguramente sería prudente, por lo menos en algunos casos, intentar buscar consensos más amplios que la propia
coalición de gobierno. Hasta ahí mi respuesta, no sé si vos tenés alguna. ¿Algún apunte final de parte de ustedes, los disertantes? ¿Despedirnos? No, yo simplemente creo que reenfatizar el año de crecimiento económico que se espera y la buena coyuntura que se va a cerrar al final sumando 21, 22 y posiblemente 23, que recién lo estamos empezando a mirar, y la necesidad imperiosa de aprovechar esa coyuntura que coincide con un ciclo político para procesar reformas estructurales que permitan cambiar cosas de largo plazo más allá de una coyuntura internacional favorable que puede tener Uruguay. Y yo, si se quiere, una clave más, una lectura más en perspectiva democrática, ¿no? Ayer justo al presidente de la República en la conferencia de prensa le preguntaron sobre esto y en las últimas semanas, sobre todo con gente interesada de fuera del país, es una pregunta recurrente, ¿no? Sobre estos mecanismos de democracia directa. Yo creo que son muy útiles realmente, yo creo que efectivamente son una válvula de escape para expresar de manera institucional y republicana disidencias o diferencias que son legítimas, ¿no? Es decir, nosotros vemos en países donde no existen estas válvulas de escape institucionalizadas, la recurrencia a otro tipo de mecanismos de manifestación de diferencias, la protesta social básicamente, movilización social con protesta, que muchas veces terminan escalando en violencia por razones de idas y vueltas. Esas son cuestiones que afectan sustantivamente la vida de la sociedad. Creo que los uruguayos nos hemos encontrado, tenemos una cultura democrática, hemos encontrado estos mecanismos y creo que obviamente son mecanismos que siempre someten a tensión, pero creo que en última instancia, si no existieran, posiblemente este tipo de tensiones las veríamos expresadas de manera bastante más desagradables de este malestar que vivimos en campaña electoral. Ignacio, Agustín, agradecerles muchísimo por esta instancia. Creo que para todos nosotros fue valioso poder escucharlos hoy. Y más allá de las respuestas, creo que está bueno poder generarnos preguntas que nos dejen reflexionando y que sin lugar a dudas nos nutren. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y por participar. Que tengan un buen día.